Gracias. Buenos días, compañeros. El tema de las calificaciones lo vemos al final del colegio para que no robe tiempo de la clase. Vamos a ver el día de hoy intervención nutricional en diferentes patologías. Ahorita vamos a ver VIH y también vamos a ver este tifoidea. ¿Ok? ¿Hicieron la lectura? ¿No? Ok. Entonces, creo que otra, al final, ahorita voy a hablar, porque sinceramente, pues una persona de Ah, ok, perfecto. O sea, es válido y yo no
No se escucha. No se escucha. Sí, Luis. Profesora, no sé si ya está explicando algo porque no se escucha en línea. Entonces, para las siguientes clases, lo único que voy a hacer es darles interacciones fármaco-nutriente. Voy a darles aproximadamente una distribución que se pueda hacer en pacientes y nos evitamos de los cálculos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? El profe Salvador me había sugerido hacer algunas prácticas, ¿vale? Prácticas en donde ustedes trajeran cómo es una dieta blanda, cómo es una dieta líquida, minerales, ¿vale? Podemos representar solamente las características, porque en sí las funciones necesitan cálculos para realizar. Todos están de acuerdo entonces que solamente van a hacer describir o traer sus alimentos y describir cuáles van a ser las características y cómo va a ser una dieta para determinado paciente. Sí, está bien. Todos están de acuerdo, la mayoría está de acuerdo. Ok. Entonces, voy a empezar con el tema que ahorita traje. Ah, sí, es que teníamos un inconveniente porque no sé si gustan comentar nuevamente lo que comentaron hace ratito. Ahorita que está el profe Salvador. Le comentamos a la profesora que, pues todos, porque todos ya opinaron, que todos están de una mano. Pues no estamos de nutrición, venimos arrastrando la duda de el proceso de las fórmulas y la clase con la profesora. ¿A qué me refiero? Porque pues, yo por ejemplo, voy a tener que compartir con la mayoría de las fórmulas para poder pasar a la nutrición. Entonces, de nada va a servir que la profesora se pare y va a ser parte de la profesión. Siga hablando de las críticas, de las palabras. Se va a hacer para de la
Entonces, porque no sabe explicar. no, tenemos porque realmente como no es algo que viene con nosotros de Ah, no entiendo porque no sabe explicar. no, Porque no tenemos la habilidad, no tenemos esa experiencia en el campo laboral como enfermería, pues no lo manejamos, no lo manejamos. Entonces, a mí y la mayoría que ya votó, pues tenemos esa complicación. No que no seamos capaces, pero tenemos esa complicación. Entonces, si vamos a ver desde lo que ya vimos al respecto de la clase pasada, pues vamos a hacer una cosa, pero esto le digamos bien, tenemos, ¿no? O sea, seamos honestos. y claramente para entender. Ah, bueno. Bien. Yo, en mi caso, sinceramente no me voy a adentrar en fórmulas porque no sé qué de Porque entonces desinterés. es de interés mío, sí, porque no es algo que yo haya visto en mi tablet, ni 12 años de la verdad. Entonces, no es algo que yo haya visto en mes y medio, y en mi campo laboral, o sea, no lo voy a decir, no lo voy a explicar, es algo que no voy a explicar. Entonces, no sé, le sugerimos que si podía cambiar la dinámica de la clase, que ella lo acaba de decir, que la clase sea más dinámica, porque sí es, pero en parte sí es peligroso. ¿Por qué? Porque pues la tarea es un resumen, ¿no? Resúmenes, pero no, para mí la clase va a ser bonita. Entonces, por eso les sugerimos que si se puede cambiar un poquito el plan de las clases, pues que sea más dinámica, pues que de tareas. Ella acaba de decir que nos va a dejar de tarea, traerle lo que es una dieta normal, dieta, de hacer físico, a lo mejor no con las fórmulas de la cantidad que se tiene que traer, pero ella está dispuesta que nos va a dejar ese también. Ok. No estoy de acuerdo con eso, porque entonces no están bien siendo científicos. ¿Verdad? O sea, ¿cómo van a preparar un platillo nada más al tanteo sin saber qué es lo que lleva? Yo comprendo que no fue parte de tu formación, pero bien entonces la respuesta es desinterés tuyo, ¿no? O desinterés de quien está formando. Ustedes saben que la enfermería va evolucionando y medicina va evolucionando, y no es una carrera que lo que hace 12 años esté vigente al 100% ahorita. Va cambiando muchísimo normas de quehaceres y demás. Si dentro del plan de estudios ahorita nos están marcando nutrición, pues es por algo. Por algo. Ajá. Es que de esas van adaptando, incluso se fijan, a algunos creo que me parece más importante tanatología, y ya es una materia que a algunos otros sí les está tocando, tanatología, psicología, justo porque de acuerdo a las necesidades que se están teniendo, se pueden ir haciendo esos ajustes. Entonces, yo entiendo esa parte que no te interesa, ¿no? Y que se da igual si se aprenden redes, si conformes o no conformes, si en ese medio no se va a aprender fórmulas. Pero, pues yo les pediría que si ya están tomando la materia, pues sí le pongan interés. Y aunque no sea de su interés, no vayan a aplicar las fórmulas, pues es parte del conocimiento que deben llevar y que nosotros les estamos proporcionando. Entonces, yo los invitaría a que tal vez si se me dificultan las matemáticas, pues con mayor razón más lo estudio. Si no lo voy a ver nunca en mi campo de trabajo, yo al revés lo daría. Es algo que las demás enfermeras no tienen y que yo sí tengo. Yo lo vería más de esa forma. En lugar de formarme como todas las demás enfermeras, yo tengo un conocimiento extra que las demás enfermeras no tienen y que en algún momento eso me hace a mí poderme vender mejor. No sé si me explico. Sí. Y así han hecho varios de los ¿vale? Y es pequeño un tema. No sé cuál sea el ya, pero la mayoría de entonces, a mí Es que estás hablando de la mayoría, cuando sí, respondan de tu perfil. a mí me preocupa mi planificación. Entonces, Quería un poco de la respuesta del... para contestar cómo le dije la familia. Quería un poco de la respuesta de por qué el programa tú mismo me la estás dando. Sí, pues ya todos. Entonces, desinterés, que no estudien, Más que un comentario, yo me acabo de incorporar solo una clase anterior. A mí me parece correcto lo que pueden hacer. Quizá en nuestro hábito no tener que la manipulación, sin embargo, sí es importante saber, por ejemplo, estamos viendo los índices de masa corporal y todas las demás fórmulas. Yo siento que el problema es que quizá
el modo de dejarnos aprender muy rápido, porque nos quedan dudas y no retomamos otra vez esa parte. A mí me parece importante las formas que enseñando maestra, pero quizá, por lo que he comentado con mis compañeras, es quizá detenernos un poquito, aclarar dudas en cuanto a eso, porque efectivamente no manejamos las fórmulas. A mí sí me parece un conocimiento importante, pero quizá es esto, ¿no? El tiempo de hacer más ejercicio, de retomar la forma de explicarlo. Lo que pasa es que a lo mejor como enfermeros no nos basamos en eso porque siempre lo dejamos a que la nutrición viene y lo deja. Pero te digo algo, con la actualización de las normas, con que algo le pasa a tu paciente, con que una licenciada ya puede hacer una prescripción y tu paciente comió algo que no estaba adecuado, que no estaba calculado, que le hizo daño y gracias a eso empeoró, ¿sabes? Te puedes ir mal por el daño. Y no puedes decir, es que no lo quise tomar, es que no lo quise hacer o no quise obtener el conocimiento. Porque tienes el papel de licenciado y así hayas tenido la materia, no te la hayan impartido, vas a tener mal por el daño. Así de fácil, porque hay pacientes que no sabemos si lo puede comer o no, que ha llegado el platillo equivocado, que no era para él y que tú no te diste cuenta de que tu paciente comió algo que no debería comer, o la cantidad no era la suficiente. A lo mejor no lo vas a calcular en el momento y vas a sacar tu fórmula, porque sabemos que hay veces que con tantos pacientes no te da tiempo, pero sí vas a saber que sí, que no, y que sí, a lo mejor sabiendo la cierta cantidad, vas a decir, es que esto mi paciente no lo puede comer, y con al menos en la cintura vas y lo devuelves, porque tú sabes que te puedes meter en un problema. Si estamos acostumbrados a tener pacientes relax, lo que sea, o tranquilos, o estar en nuestra zona de confort, probablemente creo que yo solo voy a trabajo y saco el trabajo. Pero si estás en un área donde tu paciente requiere más cuidados y tú no te das cuenta de lo que le están haciendo, entonces ahí sí, ¿no? Ojalá y nunca nos toque, porque nadie necesitamos que esté haciendo cosas. Aquí nos preocupamos a lo mejor porque reprobamos, porque no pasamos la materia y cosas así, pero nos debemos de enfocar realmente en todo. Sí nos va a costar mucho trabajo si la maestra nos tiene paciencia, pues a lo mejor es mi segunda clase aquí y yo también vengo en cero, ¿no? Pero digo, sí es importante y si la maestra nos tiene la consideración de cómo volvamos a retomarlo y de verlo de cierta manera, de que tú lo puedas comprender y yo lo pueda comprender, entonces nos enfocamos a una sola cosa. ¿Para qué? Para que sea entendible y en lugar de abarcar más, podemos abarcar algo que todos podamos comprender, pero siempre y cuando, o sea, no nos podemos negar a aprender un conocimiento que la verdad ahorita ya está. Y además también, si ustedes han estudiado una licenciatura, no un técnico, ni un auxiliar, el auxiliar sabe una embarrada. No, bueno. Nuevamente ya no se escucha. No se escucha nada. ¿Cómo ves?
No se escucha la clase, no sé si está la clase o ya se hayan detenido. ¿Nos podrían informar, por favor? De conocimiento, de expertise, que no solamente es hacer la parte operativa, el hacer como enfermero. No sé si me explico. Y eso es de sus 3 años, 4 meses, en los últimos 4 meses son materias que llevan ellos, ¿no? Administración hospitalaria, todo que casi nada es de enfermero, pero es parte de la formación. Creo que yo sí les quiero pedirle el favor que la plataforma está actualizada. ¿Por qué? Porque hay compañeros que laboran o vienen en el proceso, por lo menos ya se van dando una papadita de lo que van a participar. Si la plataforma no está actualizada, o sea, no sabemos ni de lo que vamos a estar nada. Okay. La profesora ya nos ha hecho favor que subir las clases, pero las sube a 10 Vale, justo también por eso mandé el mensaje ayer, no sé si me da un cuento. habíamos venido trabajando bien, ya tenemos más tiempo con las plataformas, porque el maestro actualiza su plataforma, ya sabemos sus presentaciones, ya sabemos de qué se va a tratar el tema, pues ya traemos algunas ideas para participar, pero así sin material pues tenemos en blanco. Vale. Yo les vuelvo a recordar a los profes. De todos modos, ayer por eso hice la indicación, no sé si se dieron cuenta que sí, justo por eso, porque hay 2 profes en específico y también de licenciatura que de repente se nos están atrasando un poco y efectivamente nos atrasan un poco a los alumnos. Pero voy a ser muy insistente de aquí al martes para que todos los profesores se me pongan al corriente en eso, en las plataformas, porque es esencial, es nuestra herramienta del día a día. ¿Vale? Entonces, vamos a retomar las pasadas. Ahí yo les invitaría, si que bueno, podemos cambiar de actitud, ¿no? Y de la discusión para aprender, mucho de lo que les toca a ustedes es pues, estudiar, ¿no? Es estudiar, es repasar, es ver apuntes, es ver videos, es ver investigaciones, es estudiar. A los licenciados, lo que siempre les digo, no se pueden quedar con lo que el profesor les da de manera obligatoria, tienen que estudiar más, ¿vale? Sin problemas, en algún momento ustedes necesitan alguna clase extra, yo me puedo poner de acuerdo con la maestra y vemos una clase extra de reforzamiento de un tema en específico. No hay problema en eso, saben que siempre hemos tenido la apertura para eso, aquí en el colegio, ¿vale? Para poder ajustar cosas, incluso ha habido clases por las tardes o entre semana, por la noche. En ese aspecto hemos tenido siempre la apertura con el colegio, para que ustedes podamos dar un buen servicio a ustedes y que si aprendan el punto es que de su parte, ¿no? La parte de que a ustedes les toca, que es estudiar, repasar, investigar, leer, buscar videos y demás, para ustedes mismos aclarar las dudas. No todo lo hace el profesor, ¿vale? Por supuesto, nosotros asumimos lo nuestro, pero ustedes también tienen que asumir lo que les corresponde. ¿Sí? Vale. ¿Puedo hablar, profesor? Perdón, maestra. Nada más, el micrófono se tiene en la computadora, que está como cerca de la computadora, para que lo puedan escuchar. Por favor. En cuanto a lo de las fórmulas, compañera, subió un ejercicio ya resuelto y explicando paso a paso cómo obteníamos los resultados. No sé si todos vieron el formato. Maestra, yo no me parece. Ah, no, no. Ni los ajá, la fila que traía En físico, la subí a plataforma y allí está resuelto el ejercicio paso a paso con las fórmulas. como problema con la plataforma, por ejemplo, a mí no me aparece. No es cuestionario, ¿verdad? O no me parece. A mí no me parece. ¿Qué lo pasó? Por favor. ¿A quién no le aparece en plataforma? Porque no les aparece. Yo creo que No, a mí no me parece. A mí tampoco me aparecen los archivos, maestra. yo creo que algunos compañeros sí les aparece en plataforma y otros compañeros no. Es que aquí usted tiene que estar actualizando la plataforma maestra porque 2 veces a la semana. Cuando usted suba, ejemplo, los profesores que suben sus cuestionarios cada semana, los suben ellos el lunes. El lunes ellos actualizan la plataforma y habilitan para que se cierre la plataforma el viernes. Usted a lo mejor el jueves abre la plataforma y sube su presentación para que nosotros ya la podamos ver y el sábado ya todos
dejamos el pasado de la información. Pero ¿a quién se le aparece en plataforma el caso que resolví? En plataforma. No nos aparece, maestra. Aparece lo que es el organizador de tarea, la clase va más. Nosotros que estamos en línea también tenemos puntos que tocar. ¿Podrían darnos la atención? Tenemos algunos problemillas también nosotros queremos que nos tomen la palabra, por favor. Tengo habilitado el grupo de nivelación y dietoterapia, y ahí es donde voy subiendo todo. Suben las dos. Porque la pasada. Estoy en el grupo, maestra. Dietología. Entonces esa ya debería de subir, ¿no? Sí, lo en dietoterapia, y la sigue subiendo en las dos. Y lo del caso lo subió en la pasada. Ok, entonces, Ya no. porque el dietoterapia inició apenas, ¿no? Ahí donde dice que esa es la plataforma que usted tiene que trabajar con La de nivelación y nutrición ya no. Ah, con razón. Y lo del caso de la resolución está en nutrición, no en dietoterapia. Por eso no desaparece ahí, porque ellos no llevaron esa materia. Ok, entonces ya todo lo voy a subir a dietoterapia. La otra materia no. Ok. Bueno, vamos a empezar con la clase. Y si gustan, al Perdón, final, profesora. si tienen dudas, Mis compañeros tenían unas inquietudes respecto a lo que estaban comentando los compañeros ahí en clase. No sé si también los puedan externar o ya se cierra ahí el caso. ¿quieren que yo? No, adelante. Sí, adelante, compañeros. Hola, buenos días. Mira, disculpa, yo también tengo muchos problemas porque es un conflicto en cuestiones de cuáles son las tareas. Muchas veces, en mi caso, yo siento que la atención no nos la ponen a las personas que estamos en línea, no sabemos cuáles son las tareas. Es un problema con lo que ustedes no actualizan las plataformas porque ya no sabemos ni qué tarea es la que se hace, qué tarea no se hace. Muchas veces los audios se cortan en línea y no sabemos, nos perdemos de la clase, o sea, realmente, pues para mí también yo estoy de acuerdo con la compañera que inició esta conversación, porque no estamos aprendiendo, bueno, yo por lo menos no estoy aprendiendo de una manera adecuada, porque o sea, siempre las clases se cortan, los profesores no se dan cuenta que los, micrófonos están apagados y ya iniciamos las clases hasta los 3, 4 minutos. Entonces es la verdad un conflicto eso y lo de la plataforma. El profesor también de cuidados pide que se manden las tareas por correo, ya no sabes, o sea, pierden la continuidad en vez de que realmente todas las tareas se hagan en la plataforma y pues es algo que cuando nosotros nos fuimos a escribir sí nos dijeron que todo iba a ser en la plataforma y pues se pierde, la verdad se pierde toda la relación. Sí, de Entonces hecho, sí el me licenciado gustaría Salvador, que el director pusiera mucha atención en esto porque todos los que estamos en línea, pues sí tenemos ese problema. Y creo que somos más los que estamos en línea que los que están en físico. sí, la verdad para lo del maestro de crítico no se le entiende nada. Yo estoy de acuerdo con mi compañera, dice que vamos a hacer unas cosas y como dijo el licenciado Salvador, lo que no está en la plataforma no se hace, entonces, ¿por qué entonces nos hace mandarle mensaje a su correo? Bueno, en caso específico de nutrición, porque ustedes ya están hablando de otras materias, entonces nada más estamos con, dietoterapia. Yo sí tengo un comentario. Este es mi tercer clase. Entiendo que usted ya tenía antecedentes con otros compañeros y tuve problemas para realizar mi dieta de un día. Recurrí a compañeros nutriólogos, los cuales pues la verdad es que me dijeron que como porque yo en 2 clases tengo que hacer una dieta, cuando ellos simplemente la tabla de porcentajes y demás, les tarda un año en aprenderla. Entonces yo siento que sí, estoy en la mejor disposición de aprender, quiero aprender, pero la verdad es que en 2 clases yo realizar una dieta para una paciente me costó trabajo y a mí me tuvieron que ayudar compañeros nutriólogos. Ok,
Por ejemplo, yo no sé ni cuál fue esa tarea, o sea, yo no entiendo, ese es el problema de la plataforma, que ya no sabes a dónde seguir. Yo nunca supe que tuviéramos que hacer una tarea de una dieta, o sea, es el problema, y yo también es mi tercera clase y no sé ni qué onda. Ok, La entonces, plataforma, la verdad es que no está actualizada y no podemos tener un seguimiento. O sea, la verdad es que al menos los que estamos en línea se está complicando demasiado, estamos perdidos totalmente, no sabemos qué tarea sigue, cómo debe de ir, o sea, no hay nada específico. Se ponga una fecha específica y en esa fecha se le manda la Sí, la plataforma ya va a poner la- sería más fácil en un grupo de WhatsApp. Ahorita a veces tenemos problemas para entrar. Perdón. Luego queremos llevar bien a cabo el horario, pero el archivo está muy pesado y tenemos que borrar información para volver a borrar luego. Ok, entonces podemos hacer eso. Puedo abrir un grupo de WhatsApp donde les diga cuáles son las tareas. Conocen la plataforma Padlet, ahí suben sus archivos y así los calificamos. ¿Están de acuerdo? Sí, va que va. Entonces, Padlet. Quedan 19 minutos. Voy a empezar con el tema de VIH, ¿ok? Si tienen alguna duda en cuanto a los cálculos, voy a volver a subir la hojita a la cual le tomaron fotos para que ustedes puedan hacer los cálculos. Ahora, vamos a iniciar con la clase. El día de hoy vamos a ver intervención nutricional en diferentes patologías. Vamos a ver la primera, que es VIH-Sida, ¿ok? Para empezar en el tema de VIH, nosotros necesitamos saber, pues, cuáles son las alteraciones que están pasando en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Entonces, hay una diferencia enorme entre VIH y SIDA. VIH es cuando solamente la persona está infectada. Y SIDA es cuando ¿qué? Como ya tiene la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en el VIH va a haber una disminución del linfocito CD4, ¿sí o no? Esta disminución del linfocito CD4 va a permitir que se generen algunas características específicas en los pacientes. Por ejemplo, para que un paciente pueda generar SIDA, necesita 4 etapas importantes. ¿Cuáles van a ser estas 4 etapas? Bueno, la primera es la infección aguda por VIH. ¿A qué me refiero con una infección aguda? Es cuando la persona se contagia, ¿verdad? Cuando esta persona se contagia, va a generar anticuerpos, ¿ok? Esa es la primera fase, la generación de anticuerpos. Y posteriormente Perdón, vamos a profesora. pasar. Mande. La infección aguda por VIH sí es desde la adquisición, no se dice contagio, perdón que la corrija, la adquisición o transmisión del virus, y en esa etapa no siempre hay un diagnóstico oportuno. No siempre hay una generación de anticuerpos, porque esto puede llevar hasta 60 días, 3 meses, 60 días, para una generación de anticuerpos. Por eso es una etapa aguda. Es muy difícil diagnosticar a un paciente en esa etapa. Ok, gracias. Posteriormente vamos a pasar a una etapa de latencia clínica, ¿verdad? Y posteriormente vamos a tener a un paciente con una infección de un VIH sintomático. ¿Cuándo se van a presentar los síntomas? Bueno, cuando los linfocitos CD4 disminuyan. Alrededor de 500 linfocitos se van a presentar sobre milímetro cúbico, ¿ok? En esta etapa ya vamos a tener sintomatologías. ¿Y cuál es la sintomatología? Bueno, puede presentar fiebre, diarrea crónica, infecciones bacterianas y también va a haber una pérdida inexplicable de peso. Esto es muy importante pues para hacer la intervención, ¿eh? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para pues contrarrestar esta diarrea crónica y también esta pérdida excesiva de peso? En la cuarta etapa pues ya vamos a tener como tal la presencia de SIDA, ¿no? Ahora, en esta etapa puede haber una disminución o va a haber aproximadamente 200 linfocitos por milímetro cúbico. Ahora,
Los tratamientos que se utilizan son antirretrovirales, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿sí, compañeras? Sí, es correcto. Ok, el tratamiento que se ocupa entonces son un tratamiento antirretroviral. Estos tratamientos van a tener una interacción directa con algunos alimentos, pero también pueden presentar alguna sintomatología. En general y en forma general, estos medicamentos pueden generar en el paciente diarrea y náuseas. Esta diarrea y náuseas van a ser importantes para nosotros, ¿no? Para hacer la intervención sí son importantes. ¿Por qué? Porque si un paciente está perdiendo peso, la recuperación del paciente pues se va a tardar más, ¿no? O va a ser más susceptible a adquirir alguna enfermedad, ¿sí o no? Ok. Dicho esto, y conociendo algunas alteraciones que pueden presentar, que se pueden generar a partir de la ingesta de estos medicamentos, también debemos de conocer cuáles son los bioquímicos que nosotros tenemos que solicitar o que estar al pendiente de estos bioquímicos. ¿Cuáles van a ser estos? El perfil lipídico, la función hepática, la glicemia en ayuno, los linfocitos CD4 y dentro de la antropometría, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar vigilando? Bueno, el porcentaje de peso, de pérdida de peso, el porcentaje de músculo, el porcentaje también de grasa y las circunferencias de cintura. Ahora, ¿qué circunferencias vamos a tomar? La circunferencia de cadera, la circunferencia de cintura. También vamos a utilizar la circunferencia de... se me fue. También el peso diario. El peso, sí, el peso también es importante. ¿El IMC creen que sea importante? También se saca, sin embargo, lo más importante aquí vigilar es el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa, ¿ok? También podemos hacer pliegues, la toma de pliegues. El pliegue que más se toma es el pliegue tricipital, ¿ok? Y son los pliegues que más, bueno, que nos van a indicar si va a haber una disminución de masa muscular, ¿ok? ¿Puedo cambiarle? Ahora, aparte, sí le puedo cambiar, ¿verdad? Sí. Ahora, a partir de ¿cuáles van a ser las recomendaciones nutricionales? Bueno, dentro de las recomendaciones nutricionales que nosotros vamos a darle a nuestros pacientes van a ser los siguientes. ¿Cómo vamos a distribuir los macronutrientes? Los macronutrientes se van a distribuir de la siguiente forma. Las proteínas vamos a aportar de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, ¿ok? Ahora, en cuanto a lípidos, nosotros vamos a hacer una distribución de un 25 a un 30% y de hidratos de carbono de un 50 a un 60%, ¿ok? Pudimos estimar el peso con fórmulas como la de Harris y Benedict, utilizando también la de MIFI. Sin embargo, para hacer una estimación más rápida, podemos utilizar esta fórmula que se basa en el IMC. ¿Sí recuerdan la fórmula pasada? Cuando yo les dije, si no quieren hacer todas estas fórmulas, podemos utilizar estas y nos evitamos de utilizar Harris y Benedict, añadirle el ETA y también la actividad física. Nosotros podemos utilizar estas fórmulas directamente conociendo el IMC y, por ejemplo, en pacientes que tengan o estén en normopeso, nosotros vamos a utilizar un porcentaje de, la cantidad de calorías de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día, ¿ok? Cuando tengamos un paciente, ustedes tengan un paciente que no esté en normopeso, que tenga obesidad, vamos a manejar una fórmula de 15 a 20 kilogramos por kilogramo de peso, ¿ok? Ahora, si su paciente se encuentra en un peso bajo, vamos a utilizar de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Cómo sería esto? Imaginen que tienen un paciente que pesa
65 kilos y mide 1,65. ¿Cuál es su IMC? ¿No mide, maestra? 1,65. Gracias. 23, ¿cuánto? Ok. Si está en 23,9, entonces, ¿cuál es la cantidad de kilocalorías que ustedes le asignarían? Está en el rango de 20 a 25 kilocalorías, ¿sí o no? Entonces, normalmente se le asigna el número máximo. A ese, ¿cuánto pesa el paciente? 65 por 25, ¿cuántas kilocalorías totales le saldría? 1,625, y esa es la cantidad de kilocalorías totales, y se evitan hacer la fórmula de Mifflin o Harris y Bennett. Esta es una fórmula directa. ¿Es kilocalorías por qué? Kilocalorías por kilogramo de peso, ¿vale? Ahora, ya conocemos cuál va a ser la distribución y conocemos también cuál es la cantidad de kilocalorías que se le pueden dar a los pacientes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Vamos a ver qué estrategias nutricionales se pueden ocupar con los pacientes que van a presentar algunas alteraciones, ¿vale? Por ejemplo, los pacientes que consumen antirretrovirales pueden presentar náuseas y vómitos, ¿sí o no? ¿Qué estrategias nosotros utilizaríamos para contrarrestar estos síntomas? Bueno, una de las estrategias que se utiliza es fraccionar los tiempos de comida. Al fraccionarlos, nosotros vamos a reducir el volumen del alimento, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia. La segunda es que nosotros debemos de evitar que el paciente ingiera líquidos. ¿Con qué finalidad? Bueno, si está vomitando y si toma líquidos, lo único que va a absorber es que agua, no va a absorber nutrientes, ¿no? Y lo que yo quiero es que absorba nutrientes, ¿no? Imagínense que tenga una pérdida de peso, obviamente lo que yo necesito es que él adquiera nutrientes, no que los esté perdiendo. Por eso la recomendación de evitar beber líquidos entre comidas. Ahora, para contrarrestar también los efectos de las náuseas y los vómitos, se recomienda ingerir alimentos que estén fríos o que estén frescos a temperatura ambiente, ¿ok? Sin embargo, tenemos que cuidar aquí también el rango de temperatura, porque si nosotros damos alimentos que estén a una temperatura menor a los 65 grados centígrados, tenemos el riesgo de que las bacterias que se encuentran en el ambiente puedan crecer si este alimento no está bien cocido. O si está a mayor a 5 grados, también tenemos el riesgo de que estas bacterias puedan crecer, ¿ok? Ahora, es importante también algunos pacientes identificar cierto tipo de alimentos que les generan náuseas o vómitos. Entonces podemos pedir, en este caso, sí, nosotros podemos contrarrestar los síntomas cuando damos alimentos fríos, ¿ok? Para contrarrestar náuseas y vómitos. Pero yo le decía en cuanto al rango de temperatura en la cual los microorganismos pueden crecer, ¿no? Que son de 5 a 65. En este rango, en general las bacterias pueden crecer, ¿vale? Entonces, si este paciente tiene sus linfocitos disminuidos, pues lo que yo tampoco quiero es que él se enferme o adquiera una enfermedad por darle un alimento contaminado, ¿no? O que esté en rangos de temperatura no adecuadas, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo contrarrestar los efectos de la diarrea? Bueno, pues evitar alimentos ricos en grasas, ¿sí o no? También se recomienda evitar alimentos lácteos. ¿Y por qué se va a hacer esta recomendación? Alguien que me diga más o menos por qué piensan que se da la recomendación de evitar lácteos. Lácteos, ok, por la grasa, ¿por qué más? Exactamente. Un paciente que está con diarrea, obviamente va a tener lesiones en dónde. Recuerden que nuestro intestino grueso está recubierto ¿por qué? Por moco, ¿verdad? Y entonces cuando los pacientes tienen diarrea, ¿qué les sucederá a ese moquito? Exactamente. Y en las microvellosidades, ¿qué es lo que tenemos? Para poder absorber
la leche se necesita, ¿qué? Necesitamos descomponerla, ¿no? La leche tiene lactosa y la lactosa es un disacárido. El disacárido se tiene que transformar en monosacáridos. ¿Cuáles son estos monosacáridos? Galactosa y glucosa. Perfecto. Entonces, si yo no tengo estas enzimas, obviamente voy a propiciar ¿qué? Que el paciente tenga más diarrea y por eso se da la recomendación de que se eviten alimentos con derivados lácteos, ¿vale? O lácteos. También tenemos que, si el paciente tiene diarrea, pues no se le van a poder dar el café y los productos con cafeína. ¿Por qué creen que el café y la cafeína se eviten? Exactamente. ¿Vale? Ahora vamos con la pérdida de peso y pérdida del apetito. Si el paciente tiene una pérdida de peso, o sea, está aceptando una pérdida de peso y una pérdida de apetito, si el paciente está aceptando poco alimento, entonces en el poco de alimento que me está aceptando, yo tengo que otorgarle la mayor cantidad de kilocalorías y nutrientes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, una cosa es fraccionar y la otra puedo utilizar suplementos. Al inicio los vimos, ¿no? Estos suplementos que nos otorgan una gran cantidad de kilocalorías y que también nos otorgan proteínas, lípidos e hidratos de carbono. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicas? Este tipo de pacientes también pueden presentar hiperlipidemias y hiperglucemias. Una hiperlipidemia, en los pacientes que tienen los triglicéridos altos, ¿qué se recomendaría? Disminuir el consumo de grasas o disminuir el consumo de azúcares simples. ¿De grasas? ¿Por qué de grasas? Ok, ¿por qué? Ok. ¿Qué más? Entonces ustedes eliminarían las grasitas. No, si recuerdan sus clases. Ok, recuerden que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía en los seres humanos, ¿verdad? Pero esos hidratos de carbono en un principio se van a almacenar en forma de glucógeno. Cuando se almacenan, cuando se llena el límite máximo de glucógeno que podemos almacenar en el hígado y en el músculo, entonces necesitan almacenarse de otra forma. ¿Y cómo se van a almacenar? En forma de triglicéridos. Entonces, si mi paciente tiene hiperlipidemias, yo tengo que vigilar muy bien qué tipo de hidratos de carbono le estoy mandando. Los hidratos de carbono simples se van a limitar. ¿Y cuáles son estos hidratos de carbono simple? Los que no tienen fibra, ¿verdad? Los que se van a absorber más fácil, por ejemplo, frutos, jugos, vamos a también evitar que tenga un consumo rico de harinas, ¿vale? Las harinas también son un carbohidrato simple porque no van a tener una gran cantidad de fibra. Ahora, en cuanto a las hiperglucemias, también hay que vigilar el tipo de carbohidrato que nosotros les estamos mandando. Por ejemplo, si yo le digo a este paciente que consuma azúcar, el azúcar va a elevar ¿qué? Su glucemia, ¿verdad? Su glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesito recomendarle a este paciente? Vigilar el tipo de hidratos de carbono que esté consumiendo. ¿Y qué hidratos de carbono yo le sugeriría a este paciente que tiene hiperglucemias? ¿Simples o complejos? Complejos, ¿verdad? Tengo que sugerirle que ingiera hidratos de carbono complejo. ¿Como cuáles son los complejos? Las leguminosas, las frutas, ¿qué más? Carne. Muchos aquí entrarán en debate, ay, las frutas, ¿no? Dependiendo del tipo de fruta. Por ejemplo, una naranja sí va a tener una cantidad importante de fibra, pero un jugo de naranja, ¿no, verdad? Ahora, la sandía es uno de las frutas que tiene una escasa cantidad de fibra. Entonces, la sandía no sería una sugerencia en este tipo de pacientes si tienen hiperglucemias, ¿vale? Las leguminosas, ya les comenté de las leguminosas, ¿verdad? Perfecto. Ahora,
ver el tipo de carbohidratos que consumen. Perfecto. Podemos utilizar otras estrategias que nos permitan que los pacientes absorban estos hidratos de carbono de forma más paulatina. ¿Cuáles son esas estrategias? Pues combinar un hidrato de carbono con una proteína, ¿vale? De esta forma, cuando nosotros hacemos esa combinación, la absorción de los hidratos de carbono va a disminuir y por ende los picos de glucosa también van a disminuir. Ok. Una pregunta, cuando el paciente se les inicia problemas graves, ¿por qué la mayoría suele presentar hiperglicemias al principio? Ok, muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó sin que le haya administrado nutrición enteral a su paciente? 3, 4 días. Ok. ¿Qué es lo que sucede en un ayuno prolongado? La principal fuente de energía, ¿quién es? Los hidratos de carbono, ¿no? Si se elimina, si ya se ocupó todo el glucógeno que hay en el hígado, ¿cuál es la segunda fuente de energía más importante? Se van a las proteínas. Y las proteínas, para poder ingresar y poder obtener energía a través de los ácidos grasos, necesitan que pasar a un proceso que se llama lipólisis. Entonces, estos ácidos grasos presentes en los triglicéridos van a pasar por este proceso que se llama lipólisis y entonces vamos a obtener glicerol y ácidos grasos libres. Entonces, el hígado es el órgano más importante porque ahí se van a metabolizar. Y por eso su paciente va a tener triglicéridos elevados. Ahora, una estrategia para disminuir esos triglicéridos elevados es darle una nutrición enteral trófica. ¿Qué es esta nutrición enteral trófica? ¿Conocen las fórmulas elementales? Una fórmula elemental es aquella que va a tener los compuestos en la forma más sencilla de las macromoléculas. Por ejemplo, en el caso de las proteínas no va a tener como tal proteínas, va a tener aminoácidos, ¿ok? En el caso de los carbohidratos, no va a tener carbohidratos complejos, sino va a tener monosacáridos, ¿vale? Estas nutriciones elementales van a tener una función trófica, van a decirle a nuestro intestino, estoy trabajando, ¿para evitar qué? Para evitar precisamente las hiperglucemias. ¿Cuáles van a ser otras recomendaciones que se pueden dar a estos pacientes que tienen VIH? Bueno, este paciente que tiene VIH o que puede progresar a SIDA van a estar inmunocomprometidos, ¿no? Entonces tenemos que vigilar bien que estos pacientes pues laven y desinfecten frutas y verduras. Bueno, que laven y desinfecten frutas y verduras, que se laven las manos antes de comer y antes de preparar sus alimentos. También se recomienda utilizar tablas específicas para cada alimento. Por ejemplo, la tabla azul va a ser utilizada exclusivamente para mariscos, las carnes rojas, la tabla roja para carnes rojas, la verde para vegetales y la amarilla para pollo, ¿ok? O alimentos de origen animal. Bueno, y aquí es lo que yo les decía, vigilar las temperaturas de los alimentos. Un alimento que tenga las temperaturas de 65 grados a mayor a 5 grados centígrados tiene más riesgo de ser contaminado o que crezcan en él bacterias. Y por ende, si crecen bacterias en este alimento, el paciente puede adquirir una infección, ¿vale? Entonces, por eso es importante vigilar la temperatura. Y por último, también tenemos que hacerle la recomendación de cómo puede ordenar su refrigerador para que se evite la contaminación cruzada, ¿ok? Esa sugerencia también se puede dar. ¿Puedo parar hasta aquí porque ya me tengo que ir? ¿Y continuamos la siguiente clase? Sí, maestra. Nada más una pregunta con respecto a la temperatura. Ok, la temperatura de riesgo es de 65 grados centígrados y 5 grados centígrados. Mayor a 65 grados
y menor a 65 grados centígrados. Profesora.